Hechos capítulo 8 que leyó el hermano recién, Alfredo. Hechos 8 dice, versículo 26. Un ángel habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Gaza. Gaza en el Antiguo Testamento eran los samaritanos. ¿Se acuerdan? Israel siempre luchó contra los samaritanos. Debía conquistar. Hoy es donde está todo el conflicto en Medio Oriente. Eso es Gaza. Esos son los samaritanos del Antiguo Testamento. Lean la historia en las Escrituras. Pueblo enemigo de Israel, milenario. Bueno, volvemos al texto. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. ¿Y quién lee hoy? Carla. Y del versículo 28, 27 al 40, por favor. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de su tierra su vida. Amén. Hasta ahí y vamos a ir leyendo. Este mensaje, este pasaje, usted lo lee y si lee del versículo 7, capítulo 8, ve en la predicación frente a todo lo que hacía Saulo, que después pasa a ser Pablo. Felipe predica el evangelio en Samaria. Enemigos de los judíos no se trataban con ellos. Esta es la conversión de un mago, una falsa conversión de un mago, donde Pedro le reprende, le dice, la verdad, tu dinero muera contigo, arrepiéntete de esta maldad y ruega a Dios. Pero él se fue predicando y anunciando el evangelio por toda Samaria. Predicaba a Cristo. Lucas entra a relatar la segunda etapa del ministerio de Felipe. La primera misión de Felipe fue predicar a los samaritanos y la segunda en explicar las escrituras a un gentil, a una persona no judía convertido al judaísmo. Felipe proclama las buenas nuevas en círculos cada vez más amplios, teniendo como eje Jerusalén. Claro, usted lo lee así, dice, bueno, todo el foco parece en Felipe. No. Parece que todo el reflector está en Felipe. No. Usted va a ver a través de este texto cómo se compone el verdadero evangelio y que detrás de este hombre está Dios. Está Dios. El evangelio se origina en Dios, se centra en Dios y cumple el propósito de Dios. Usó a Felipe acá. A veces decimos hechos de los apóstoles, pero en realidad son los hechos de Dios a través de los apóstoles. Es el libro histórico del Nuevo Testamento. Hay cosas que sucedieron, milagros que acontecieron, que después fueron cesando. Y siempre fue creer por fe. Pero Dios estaba edificando su iglesia. Felipe es el primer misionero nombrado en las Escrituras, al que se le da el nombre de evangelista. Es el primero que se le dice evangelista. Fue elegido en Hechos 6, junto a Esteban y otros 5 muchachos que conformaron un grupo de varones griegos que ayudaban a las mesas a dar comida a la gente que no tenía, de entre la iglesia, ¿no? De entre los creyentes, las viudas. Solo conocemos el ministerio de Esteban y Felipe, los otros 5 no dicen nada en las Escrituras. Esteban, en Hechos 7, fue el primer mártir que muere. El amigo de Felipe, el compañero de Felipe muere. Y cualquiera de nosotros diría, no voy mal, la verdad, murió mi amigo, lo mataron de una forma
atroz, horrible, espantosa. Sin embargo, Felipe agarró Hechos 8, donde Saulo consentía en la muerte de Esteban y asolaba las iglesias, siguió predicando el evangelio. Amén. Este era este hombre que Dios utilizó. Fue todo un evangelista. Jugó un papel protagónico en la difusión del evangelio a los gentiles, samaritanos y griegos. Así que este texto nos va a mostrar que el evangelio siempre se origina en Dios, se centra en Dios y cumple el propósito de Dios. Usa instrumentos de barros, nosotros. Barro, ¿sabe lo que es barro? Instrumentos de barro, inútiles. Pero la gloria es de Dios. Miren, como leyó la hermana recién, Abby, del versículo 26, dice, un ángel habló a Felipe. Síganme en el texto, así no se duermen, no se distraen. Miren lo que dice la Biblia. Nosotros creemos en el Dios de la Biblia. La Biblia muestra la claridad de quién es Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe estaba en Samaria, luego va a Jerusalén, y de acá le dice ahora, anda para el lado de Gaza. Entonces se levantó y fue, obedeció. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carruaje y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Interesante, en primer lugar el Evangelio se origina en Dios. ¿Por qué les digo esto? Miren el texto. Un ángel, ¿quién fue el ángel? No tenemos la menor idea. ¿Quién fue? Dios usó un ángel. Eso hizo muchas veces en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en Hechos. Hoy día no usa un ángel. Es más, Pablo dice, si un ángel viene y te anuncia el Evangelio, el cual sea anatema, Dios no se revela a través de ángeles hoy, se revela a través de su palabra. Ni de sueños, se revela a través de su palabra autoritativa. Las Escrituras, vas a ver que lo que hace Felipe es que se centra en las Escrituras, no en el ángel. No le dijo al etíope, un ángel me dijo. No. El ángel fue secundario. La afirmación de Lucas de que el ángel le habló a Felipe y le dijo algo, levántate. Esa palabra significa prepárate. Felipe recibió una orden divina de dirigirse por el camino sur de Jerusalén a Gaza. Era importante que Felipe supiera el camino que tenía que tomar porque Dios tenía un propósito. Gaza, en el Antiguo Testamento, como una de las 5 ciudades de los filisteos. Era una ciudad filistea. Felipe está al servicio del Señor, siempre predicando el Evangelio y ahí le está guiando Dios nuevamente. Anda hasta ahí, levántate y ve al sur. Levantarte significa prepararte. Prepárate y anda ahí. En pocas palabras le da instrucciones de hacer arreglos para el viaje y salir de Jerusalén. No llamó un Uber, no había Uber, no había colectivo, no había avión privado, no había auto. El viaje era largo. La dirección que tenía que tomar realmente era incongruente. Bueno, yo tengo acá de la parte de la geografía, no quiero irme, pero realmente había otra autopista que era más directa. Y este era un camino, como dijo el ángel, desierto. Era un camino poco transitado por aquellos días. Y usted diría, yo jamás hubiese tomado ese camino. Yo tomo el otro. Usted siempre tiene un camino para ir a Córdoba, para ir a la costa, ¿no? El otro día leía para ir a la costa, uno puede irse por ruta 36, no sé cuánto. Yo agarro ruta 2 derecho y listo. Pero Felipe sabía que había algo que Dios quería hacer, lo cual Dios lo mandaba por ese camino. Y lo que estamos viendo, que se origina en Dios, porque Dios le dijo, anda por acá. Aunque vos creas que no, este no es el camino.
el otro es el camino. El énfasis del relato no cae en las ciudades, sino en el encuentro que tendría Felipe precisamente en ese camino con un personaje y un camino poco transitado. Se levantó y fue, dice el versículo 27. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Interesante. Felipe escucha obedientemente estas instrucciones, hace ese largo viaje y dice, bueno, Señor, algo va a pasar si Dios me trajo. ¿Vieron cuando realmente tenemos situaciones y decimos, si Dios me trajo acá, algo va a ser? Y crea una expectativa, una visión expectante de Dios va a hacer algo. Si me puso acá es por algo. Y Dios tenía algo. Un hombre de color, porque se dice, yo investigaba ahí cómo son las razas, nubias, es el norte de África, al sur de Egipto. Y este hombre era un ministro de Hacienda, de Economía, llámele como quiera. Integraba la parte más íntima, la parte oficial del gobierno de esta ciudad. Era el viajero de Etiopía, nación africana al sur de Egipto. Etiopía se extendía desde la moderna represa de Asuán en el Nilo hasta el sur. En el Antiguo Testamento Etiopía es considerada como Cus. Sus ciudades más importantes eran, ¿se acuerdan cuando Moisés tomó mujer cusita? Eran Meroe, Nápata, Kerma y estaban localizadas a lo largo del río. Sus habitantes eran de raza nubia o de piel oscura. Se dice que era eunuco, no necesariamente era eunuco físicamente, privada de sus partes masculinas, sino que también era un título. Pero si lo unimos a Isaías 56, seguramente era eunuco, porque acá se cumple una profecía también del Antiguo Testamento. El extranjero podía convertirse al judaísmo según Deuteronomio 23, pero no podía participar plenamente de la adoración del templo. Miren Isaías 56, 3 al 7. Isaías 56, 3 al 7. Dios tenía un propósito. ¿Quién lo lee? Avi, por favor. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Yo los traeré a mi santo monte. Está hablando de los eunucos. Eran los hombres que estaban encargados de harenes en el reino, más cerca de la reina. Eran castrados. Esa era la costumbre. Horrible, ¿no? Pero esa era la costumbre en Medio Oriente. Hay costumbres terribles en Medio Oriente, hasta el día de hoy. Sin embargo, Felipe no solamente predica el Evangelio en capítulo 8 a samaritanos, sino ahora a gentiles y eunucos, y Dios está trayendo todo tipo de gente, todo tipo de cultura, todo tipo de trasfondo hacia él, hacia el Evangelio. Y ahí estaba Felipe. Dios estaba trayendo a sí mismo a gentiles y a personas de otros pueblos. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo,
¿Cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu, fíjense que el protagonista es Dios acá. Acércate, juntate, escuchá. Este hombre era un ministro de Hacienda, un ministro de Economía. Estaba viajando de Jerusalén, que venía de adorar en una sinagoga, seguramente hacía lo mismo en su lugar, se acercaba a una sinagoga judía. Hay datos históricos, registros históricos, que numerosos judíos habían fijado su residencia en Egipto, en Etiopía, y estos judíos adoraban a Dios de Israel e invitaban a los gentiles a sus servicios religiosos, con el resultado de que muchos de estos llegaron a temer a Dios. Y acá estaba este etíope. Miren cómo Dios, muchos dirían, qué casualidad, ¿no? Dios busca al pecador. Continuamente Dios busca y buscará al pecador. Nada es casualidad. Dios sigue buscando al pecador. No es a la inversa. Dios trajo a un Alejandro, como estamos viendo hoy, leyó su testimonio, escuchó un jugador de fútbol, atravesó distintas circunstancias, de tal manera que Dios le estaba buscando y le estaba atrayendo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Santiago 1:18 dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos los primeros y mejores frutos de su creación. Santiago 1:18. Acércate, júntate a ese carro, versículo 29. Y acudiendo Felipe le oyó. Antiguamente los judíos se enseñaban a que lean en voz alta. Es una buena práctica. Leer en voz alta. ¿Cómo se ha perdido la lectura, no? Hoy día. Los chicos están con los celulares todo el tiempo. Se dice que ya no saben leer un texto ni comprensión de texto. Los judíos enseñaban de chiquito a leer en voz alta con el propósito de que ayudaba a la memorización, leer en voz alta. Los rabinos enseñaban eso. Así que indudablemente este etíope había aprendido eso y venía en su carro con el rollo leyendo en voz alta. En la providencia de Dios guía a Felipe al carro. Ahora usted dice, pero ¿cómo es? Si él venía en un carro, en un carruaje, ¿cómo es posible que Felipe, a paso de hombre, escuche al etíope leer? Es que el etíope, evidentemente, eligió el camino más largo, más lento para leer. ¡Qué increíble! Y venía tan despacio el carruaje, porque Felipe no usó una patineta, una moto. Se acercó al carro. Si usted se acerca es porque viene caminando y el carro va lento con el caballo. Y lo escuchó que leía el pasaje de Isaías. Herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Bueno, el texto que leía justo ahí era, como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante. Y ahí estaba Felipe. Acércate, júntate a ese carro. Y oyó que leía al profeta Isaías. Era el carro de una persona de gobierno, así que tendría todo el arreglo especial. No sé si tenía puerta, no sé si era cerrado, tendríamos que ver cómo eran los carros de ese tiempo. Habrá golpeado el carro y le dice, jefe, ¿entiende lo que usted lee? Ni ahí que entiendo, dijo. No entiendo nada. ¡Qué oportunidad! Pareciera que el oficial etíope había elegido a propósito el camino menos transitado de Jerusalén a Gaza para disponer más tiempo de leer las Escrituras. Lo conducía, no él, obviamente, lo conducía un siervo, ¿no? El carro. Y le dijo, anda despacio. No, en quinta no, anda en segunda. Hacelo ir despacio el caballo. Quiero leer. Aparte de cómo se habrá movido, él quería ir leyendo.
Eso es lo que es observación del texto. Qué oportunidad maravillosa para enseñar el Evangelio de Cristo. Tenemos aquí un hombre con hambre de la palabra de Dios que leía algo que no entendía nada. Hermano, ¿usted sabe la cantidad de gente que va a las iglesias? Y va, y va, y va, y adora, le encanta la iglesia, pero no sabe el Evangelio. Y nadie se le acerca a decir, ¿entendés lo que estamos cantando? ¿Entendés lo que estamos haciendo? Y quizás hoy Dios te diga, acércate a ese carro y preguntarle si entiende lo que hicieron. Hermanos, y usted que está escuchando ahí, van visitas a su iglesia, usted se le acerca a hablarle. El Evangelio se origina en Dios y acá Dios preparó una cita. Puede ser en el tren, puede ser en el colectivo, puede ser en el banco, puede ser en cualquier momento. Dios prepara una cita y vos ¿qué haces? Mirás al otro lado, pasás el carro y decís, no, yo no me quiero meter acá. No quiero pasar vergüenza, egoísta. Y esa persona no entiende el Evangelio y quizás está deseoso de que alguien le explique. En segundo lugar, vemos que también el Evangelio se centra en Cristo. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja fue a la muerte, fue llevado, y como cordero mudo delante de él, del que lo trasquila. Así no abrió su boca. ¿Ven que no aparece Cristo, la palabra Cristo, el nombre de Cristo? No aparece. En su humillación no se hizo justicia. Estoy leyendo el versículo 33. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, miren esto, te ruego, por favor, ¿de quién dice el profeta esto? Observación del texto, lo que estudiamos. ¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, abrimos la boca para decir tanta pavada a veces y hablar de tantas cosas y no hablar de lo más importante, el Evangelio. Me incluyo. Abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio. Otra vez, el Espíritu Santo instruye a Felipe a que se aproxime. Hermano, usted quizás viene de otras iglesias donde todo el circo que le muestran es de que el Espíritu Santo le hace gritar y saltar y es el fuego que pide. Hermano, cada vez que ve, o amigo, el Espíritu Santo actuando en el libro de los Hechos, daba facilidad para que proclamen el Evangelio. Lo llenaban para que proclamen el Evangelio. Eso hacía el Espíritu. El Espíritu Santo también nos llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la llenura del Espíritu Santo. No todo ese circo. Eso es. Y es completamente sobrenatural. El pasaje que leía era Isaías 53. Notemos que este funcionario gentil, prosélito, o sea, alguien que se quería unir a los judíos, desde Jerusalén iba a su casa. Venía de adorar. A ver si entiende esto. Venía de adorar lo que no entendía. ¿Entienden? Venía de adorar algo que él no entendía. Sabía que había algo ahí. Tenía temor. Dios estaba haciendo algo en él, pero no entendía el Evangelio. Disfrutaba de una vida religiosa sin conocer al verdadero Dios. Disfrutaba de una vida religiosa sin conocer a Dios. Tremendo. También es un peligro. Porque el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Quiero decirte algo que por ahí va a ser escandaloso, pero la Biblia lo muestra. ¿Sabes quién hay en el cielo? ¿Sabes qué tipo de personas hay en el cielo? Prostitutas, ladrones, homosexuales, chorros, asesinos. Y Jesús dijo, ellos van primero. Todos los malos están en el cielo, que han caído de rodillas delante de Cristo y dijo, sé propicio, Señor, a mi pecador. Sé propicio, Señor, perdóname, perdóname. Está lleno de malos. Acá hay uno. Una porquería. Todos mis pecados, pero Cristo me lo perdonó. ¿Sabes qué hay en el infierno?
todos los buenos, está lleno de religiosos, lleno de evangélicos, lleno de católicos, lleno de religiones de todos los tipos, de todos los colores. Gente muy buena que ha dado ofrenda, que ha hecho sacrificios. Está lleno de gente buena que ha dicho, gracias a Dios, yo no soy como ellos. Qué contraste, ¿no? Y en el último aliento, un ladrón en la cruz le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Antes estaba burlando con el otro. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. El cielo está lleno de malos. Hoy necesitas reconocer que sos malo delante de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y este hombre venía de adorar lo que no conocía, lo mismo que la mujer samaritana. El Señor le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Juan 4. Los religiosos le dijeron a Jesús, respondieron y le dijeron, Juan 8:39, cuando lo escuches y lo veas en tu casa, 8:39. Los religiosos, con todo su orgullo, le dijeron, nosotros somos, nuestro padre es Abraham. Porque le dijeron a Jesús, tú eres nacido de fornicación. Nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos y es Dios. Eso decían los fariseos y los escribas. Jesús entonces le dijo, no se achicaba al Señor, le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, como yo de Dios he salido y he venido, pues pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido asesino desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Tremendo, ¿no? Este es Jesús que enfrentó a los religiosos. ¡Religiosos! ¿Saben que el pastor MacArthur siempre dice, es más difícil predicar a un evangélico que a un incrédulo? Porque el evangélico viene con todos sus, pero yo de chiquito voy a la iglesia, yo hago esto, yo doy ofrenda, de chiquito enseño, mi mamá era creyente. Este hombre venía de adorar lo que no conocía el evangelio, no lo conocía. No entendía las escrituras. Dios aún así estaba obrando a él y pidió que explique, qué humilde, pidió que explique. La salvación, hermanos y amigos, viene por las escrituras. La regeneración viene por las escrituras. Isaías 53 está centrado en Cristo. Después léanlo en su casa, Isaías 53. Está centrado en Cristo. El libro de la profecía de Isaías que tenía el etíope no consistía en páginas, sino que era en forma de un gran rollo. Este rollo estaba hecho de hojas de papiro pegadas una con otra. Cada extremo de esta larga hoja de papel estaba pegado a un palo a medida que el lector... Era un lío leer esto, por eso iba despacio, ¿entienden un poco? Bajá el caballo se le oír lento, yo quiero leer, y se movía y tenía que desenrollar y después el otro rollo. No todos accedían a la escritura y no todos podían leer. Es un pasaje netamente mesiánico que habla de la vida y la muerte de Cristo. Isaías no menciona el nombre de la persona, así que solamente habla de él o del siervo. Este hombre no podía descifrar de quién hablaba. Miren, en Hechos no registra la explicación que da Felipe, pero evidentemente usó el versículo 35 a partir desde esa base. Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, agarró lo que él tenía, agarró lo que estaba leyendo y desde ahí le anunció todo el evangelio. Obviamente incluyó más textos del Antiguo Testamento. Esta es una escena que nos trae a la mente el encuentro del Señor con los discípulos.
cuando resucita y los discípulos en Lucas 24 tan tristes. Y dice aquí, en aquel mismo día, 2 iban a una ciudad llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que había acontecido. El Señor había sido muerto, ya había resucitado, pero ellos no sabían. Sus ojos estaban velados, no lo reconocían. Así que Jesús se acercó y caminaba con ellos. Y él le dijo: ¿qué discusiones son estas que entienden entre ustedes? Como Felipe, ¿no entendés lo que lees? Y ellos se detuvieron tristes y le dijeron: ¿no sabes nada de lo que pasó? ¿Eres el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y esas preguntas que el Señor hacía. Y ellos le dijeron: referente a Jesús el Nazareno, fue un profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios. Cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron una sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de esto, este es el tercer día desde estas cosas. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto la aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que están con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como dijeron las mujeres, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús le dijo: insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas. Y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó el Evangelio. Las Escrituras dan testimonio de Cristo. Mucha gente ha llegado a nuestra iglesia, aún bautizadas, y en una hoja, hermanos, no pueden escribir qué es el Evangelio, qué significa. Porque lo único que vieron era música, show, luces, milagros, pero nunca le explicaron el Evangelio. Te ruego que me digas, ¿de quién dice esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe comienza a interpretar el texto, le empieza a explicar: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto? Una palabra, yo creo que habrá resumido todo: Jesús. ¿De quién habla este texto? De Cristo. Y de ahí le empezó a explicar todo el texto. Isaías 53 habla de que sufrió en lugar de otro, sustitución. Es despreciado y rechazado por los hombres. Muere por los pecados del mundo. Es sepultado con malhechores y declara justo a muchos, justificación. Felipe explicó, el sermón de Felipe estuvo compuesto de selecciones del Antiguo Testamento explicadas a la luz de las enseñanzas que él iba dando. Explicó seguramente del bautismo. Se sentó en el carro. Iban a 20 por el desierto. Imagínate todo lo que le enseñó. Pero toda la centralidad del Evangelio estaba en las Escrituras. Y las Escrituras, de ella brota en los 66 libros Cristo. Así anunciamos el Evangelio, por y a través de las Escrituras. Por eso el Evangelio se origina en Dios. Levántate, prepárate, acércate y abrí tu boca. Pero no solamente abras tu boca, abrí la Biblia y explicarle el Evangelio. Se centra en Dios, las Escrituras son el centro del Evangelio, revelan a Cristo. Y por último, el Evangelio cumple el propósito de Dios. Versículo 36 al 40, por favor. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino.
Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. La primera respuesta de una persona que creyó es confrontadora, desafiante, y lo apuró a Felipe lo mismo que me hizo Alejandro a mí y muchos de ustedes. Pastor, ¿cuándo me puedo bautizar? ¿Ya querés bautizar? Sí. ¿Cuándo? Había un hombre que vino de los Testigos de Jehová, 40 años con los Testigos de Jehová, y entendió el Evangelio con Juan, el Evangelio de Juan. Me quiero bautizar, pero ¿cuándo? Me quiero bautizar. Felipe hizo lo mismo. ¿Qué impide que sea bautizado? Lo apuró, le dijo, decime algo que me impida. No. ¿Saben que en el versículo 37 es un agregado? El versículo 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Ese está agregado y se cree que la iglesia antigua lo agregó en sus escritos a fin de que vean que su fe está en Cristo. El primer resultado, yo quiero un compromiso con Cristo ya. Pero ya. En realidad hoy hacemos un discipulado todo y está bien, es bíblico enseñar las escrituras, pero no es bíblico retrasar un bautismo. Si la persona ha creído y le explicás el evangelio y entiende, hay que bautizar, hermano. Es un símbolo de su compromiso con Cristo. Y eso brota de un corazón convertido. ¿Qué impide? No, que el agua está muy frío. ¿Qué me importa? Y dice, mire lo que le dice Felipe. Yendo por el camino llegaron a cierta agua. Iban y empezó a aparecer una laguna, un río, no sé qué. Y miró por el camino. Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, acá hay agua. ¿Qué impide? Seguramente le había hablado ya de bautismo. ¿Qué impide? Nada. Cree. Eso le agregaron. Evidentemente, pero es verdad. No le hizo hacer una oración. Nada. ¿Qué tuvo que hacer Felipe? Creer. Creyó. Nada más. Creyó y mandó parar el carro. ¡Para el carro! ¡Para! Acá hay agua. Bajá. Y lo bautizó. Él tomó la decisión, él lo mandó al siervo parar el carro y se bautizó. Y lo último que ocurre es que siguió gozoso su camino, así como los magos en Lucas 2:20 que vimos, después que se van del pesebre, siguen gozosos su camino. Eso hace el Evangelio. Su vida no es perfecta, pero hay gozo. Hay satisfacción en Cristo. Una vida completamente transformada. Venía de adorar lo que no conocía. El etíope dio la orden y el carro se detiene. Al momento es bautizado por Felipe. El propósito de Dios de mandar a Felipe a Gaza se cumplió. Cumplió el propósito de Dios. Dios quiso salvar a este hombre. Felipe fue un canal a través de las escrituras. Le habló el evangelio y creyó. Impresionante. Cuando subieron del agua, como pasó, a mí no me pasó eso, pero subieron del agua, eso evidencia que el bautismo es por inmersión. El Espíritu de Dios, nuevamente ahí en escena, arrebata, zarpazo la palabra ahí en el original. Fue milagroso. Lo mismo ocurrió en el Antiguo Testamento, lo mismo va a ocurrir con la iglesia, zarpazo. Dios llevó a Felipe a otra ciudad a predicar el evangelio. ¿Quién tenía el control de la cosa ahí? Dios. Dice el versículo 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, lo arrancó y el eunuco no le vio más. ¡Ups! Dijo. Y siguió gozoso su camino. Versículo 40, y Felipe se encontró en Azoto y pasando, no paraba de predicar este muchacho. No paraba de compartir las buenas nuevas. Se dice que Cesarea fue el lugar donde él vivía con su familia. Y el énfasis cae sobre el Espíritu del Señor. Él guió todo. Se encontró en Azoto, pasando anunciaba el Evangelio en las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Azoto es una de las cinco ciudades filisteas. Era conocida como Asdod y estaba ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Gaza. Felipe llevó el Evangelio a aquellas ciudades costeras, incluyendo a Jope, a Lidia, donde Pedro más tarde fue a visitar a los santos, en Hechos 9, 32 al 38. Finalmente, en Cesarea, Felipe estableció su hogar. Años más tarde, Pablo se hospedó
en casa de Felipe, el evangelista. Lucas registra el dato de que Felipe tenía 4 hijas solteras que también profetizaban. No sabemos si Felipe ya residía en Cesarea cuando Pedro predicó el evangelio, pero Dios hizo su obra a través de Felipe. Citas divinas. Felipe se preparó, se levantó, se acercó, abrió su boca con las escrituras. El evangelio nace, se origina en Dios, se centra en Dios, se centra en las escrituras y cumple su propósito. Él guía la cosa. Quiero decirte, acá no rebotó nadie a nada, pero a mí me impacta cómo van llegando, hermanos. Podemos hacer un sinfín de campañas, pero Dios trae a quien quiere y como quiere y en el contexto que quiere y lo salva y lo transforma y hace con él lo que quiere. Esa es la soberanía de Dios en la salvación. Pero en esta mañana estás acá y quizás estás como el etíope. Viniste, te encantó o miraste este culto, te gustó lo que cantaron, te gustó ver lo que es un bautismo. Ahora quiero decirte, tenés que creer en Cristo. Tenés que arrepentirte de tus pecados. Todos nacemos pecadores. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Ninguno puede llegar a Dios porque estamos contaminados con nuestro pecado. Como una torta que preparás y usás muchos huevos buenos, pero uno solo podrido. Eso contamina todo. Nuestro pecado nos contaminó. Estamos descalificados, impotentes de llegar a Dios. La religión no te salva. Ni los bautistas, ni los pentecostales, ni los católicos, ni los mormones. Ninguna religión te salva. Y por ende, nuestro destino final es el infierno. Habló muchísimo de eso. Más de 300 veces en los evangelios, Cristo habló del lugar eterno de condenación. Y así termina el Apocalipsis. No solamente su venida, sino también el lago de fuego. La solución es creer en Cristo. Él vino en forma de hombre, tomó nuestro pecado sustitutivamente y pagó tu maldad. Dios mata a Cristo, a su Hijo en la cruz, le da la espalda, derrama sangre en una muerte atroz, horrible. Y esa sangre nos justifica para que el Dios juez diga por su sangre fuimos salvos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Ahora, usted puede creer en Cristo, pero el tema es que usted se tiene que apropiar de Cristo. Los demonios creen en Cristo. Cristo iba haciendo milagros y dice, ¿qué tiene con nosotros? No nos mandes al abismo. El diablo cree en Cristo. Así que no se trata de ser creyente, sino apropiarte. Decir, yo soy un pecador inmundo. He ofendido a Dios desde el día que nací. David dijo, en maldad me concibió mi madre. Así que necesito que Él me limpie de mi pecado. ¿Qué hice? ¿Qué haré? ¿Y qué hago? Necesito su perdón. Sé propicio a mi pecador. Cree en Cristo, apropiate de Él. La Biblia dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y este maravilloso culto. Ayuda a que, por sobre todo, Señor, se apropien de Cristo. Como un día ocurrió en Alejandro y ocurrió conmigo, Señor, y con tantos de nosotros. Y como con este hombre que vimos recién, con Felipe, con tantos hombres y mujeres que tú salvaste, puedan entender su estado de condenación y puedan entender que solamente Cristo salva, pero que tienen que apropiarse, decir que, Señor, realmente reconocer su pecado y pedir perdón a Dios, recibirle, amar a Cristo, seguirle, abandonar su pecado, seguir a Cristo hasta que Él nos lleve, hasta que tú nos lleves, Señor. Gracias por este tiempo. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor.